Bien, ahora sí damos inicio. Nuevamente, buenas tardes a los participantes. Mi nombre es Daniel Suárez, Product Manager en Dawa Technology. El día de hoy, a través de nuestro distribuidor Digicorp, tenemos para ustedes esta presentación de soluciones para instalaciones a larga distancia. Básicamente, a nivel de solución de videovigilancia análoga o IP, comentaremos algunas de las cosas que podemos ofrecer y para esas instalaciones de cableado relativamente largo, considerando o teniendo en cuenta la instalación cableada. A nivel de solución IP existe la parte inalámbrica o la solución inalámbrica basada en equipos de transmisión inalámbrica, llámese enlaces o Wi-Fi, que no son parte de la presentación del día de hoy. También les recuerdo que tienen el canal de preguntas para que puedan ir dejando sus preguntas durante la presentación, por supuesto con respecto a lo que estamos comentando el día de hoy. Y vamos a dar inicio. Lo primero es considerar que justamente estamos orientándonos o estamos hablando pues de cómo trabajar este tipo de soluciones en escenarios que son bastante amplios, es decir, donde nos vemos obligados a realizar un cableado a larga distancia. Por ejemplo, pues almacenes, fábricas, donde por ejemplo puede haber en los pasadizos o en cada pasadizo una cámara, o de repente escenarios de campo abierto como estacionamientos, donde se puede percibir, digamos, o buscar una vista parecida a la del almacén con cámaras por fila, por pasaje, por entrada o algo por el estilo, ¿no? Entonces tenemos un número considerable de cámaras y tenemos también que toda esa información debe llegar al grabador que no se encuentra relativamente cerca. En ese caso, pues, hay que considerar lo que habíamos estado mencionando, pero un punto importante considero o tenemos en cuenta que sería que generalmente hablamos de distancias superiores a los 100 metros. ¿Por qué lo comentamos así? Puesto que en el caso de transmisión analógica, si bien es cierto, las soluciones tranquilamente pueden soportar cientos de metros, dependiendo de la resolución con la cual estemos trabajando, pero definitivamente HDSBI podría llegar hasta 1200 metros inclusive, pero en transmisión de video. La limitación se presenta porque la cámara necesita energía y transmitir energía a esa distancia ya se hace muy complicado. En muchas ocasiones se pretende usar pues o se soluciona acercando el 220 hacia la cámara y poniendo la fuente relativamente cerca. Pero aún así, si hablamos de distancias de cientos de metros, ya se hace complicado el cableado. También hay que considerar que justamente por factibilidad de instalación no nos podemos llenar pues, de tuberías o de ductos o de lugares por donde pasar el cable. Y definitivamente considerar pasar el 220, ¿no? La energía 220 para acercarlo hacia la cámara o hacia las cámaras y pasarla por el mismo ducto donde está el video, que puede ser analógico o podría ser tal vez IP, en ambos casos hace que se afecte la señal. Entonces no es lo ideal tampoco transmitir energía 220. Algunos pretenden transmitir energía de 12 voltios o el voltaje DC que use la cámara, pero esto es factible a decenas de metros, llámese 10, 20, 30, 40, 50 metros, dependiendo la potencia, dependiendo de si se está usando el cable adecuado, que también es otro limitante que tenemos, puesto que muchas veces se usa alambre delgado, es decir, cable UTP, que es un solo alambre, con calibre 24 WG, para pasar 12 voltios, lo cual es también contraproducente, ¿no? Definitivamente el voltaje es posible pasarlo a una buena distancia si el calibre del cable es un poco más grueso, ¿no? No calibre 24, sino un calibre 18 tal vez, o 20 por lo menos, y se usa cable multifilar, en ese caso, para acercar la energía. Aún así, a este nivel de ejemplo, donde las distancias suelen ser grandes y suelen superar los 100 metros, ya por más que usemos un buen cable para pasar 12 voltios o 24 voltios, se hace ya mucho más complicado. Entonces, es donde necesitamos escalar a otro tipo de soluciones. Y también por un tema, pues, complementario como el que sea rentable, obviamente, que es lo que siempre buscamos,
y que el mantenimiento sea relativamente sencillo, es decir, no nos podemos llenar, como decíamos, de cablería, de ductería, o la idea es optimizar de la mejor manera posible. Bien, entonces, como última acotación, podríamos reutilizar un cable análogo si ya existe como una distribución previa, escalándolo a alta resolución. Si es un cable coaxial es ideal justamente para lo que vamos a comentar hoy, o de repente se tiene que hacer el cambio a tecnología IP por la distancia, también se puede reutilizar un cable coaxial preexistente. Pero en ambos casos sí estamos hablando de cable coaxial, no de la solución que tradicionalmente usamos como los balloon con cable UTP para transmitir video analógico. Eso definitivamente no aplica en estos casos o para lo que vamos a comentar el día de hoy. Bien, entonces hablaremos de soluciones POC o POC, que ya, bueno, se encuentra ya bastante tiempo disponible en el mercado. La solución es ePOE o Extreme POE, es una solución especial de POE que DAO ofrece, y algunos equipos complementarios justamente de estas soluciones que debemos considerar. Sí, las disculpas del caso, haciendo un pequeño paréntesis, que parte de la presentación está en inglés porque hemos tenido que extraer fragmentos de distintas presentaciones para resumir a lo que nos estamos orientando el día de hoy. Entonces, iniciando con la parte de POC o POC, bueno, hemos omitido por ahí alguna parte introductoria, pero sí me gustaría comentarles que esta solución no es tan nueva, es decir, DAWA la viene ofreciendo ya algunos años. Inclusive he tenido oportunidad de conversar con algunos clientes en el mercado y pues, me preguntaba inclusive, oye, esta otra marca ha traído esta solución POC, ¿DAWA la tiene? Bueno, por supuesto que sí, la tenemos antes que otros en el mercado local, y definitivamente poco a poco se ha ido haciendo un poco más conocida. Existe stock disponible, existe una variedad de modelos, obviamente no tan amplia como los productos tradicionales, es decir, de energización tradicional, pero sí hay una buena variedad disponible en el mercado local. POC o POC significa Power over Coaxial, en este caso COAX en inglés. ¿Qué significa transmitir la energía por el cable coaxial? Con esto estamos reiterando que esto no está disponible por el momento para cable UTP con balloon. Y esto es porque el balloon es un dispositivo que, bueno, pasivo, pero lo que hace básicamente es funcionar como una especie de filtro, para decirlo de una forma sencilla. En ese sentido es óptimo para limpiar los problemas que genera el cable UTP en la transmisión de cable de video analógico, porque no es el cable ideal para ello. Entonces el balloon, digamos que corrige un poco ese tema de señal de video, pero lo que sucede con la energía es que la inhibe, la corta. Entonces no deja pasar la energía. Por lo tanto, tendría que desarrollarse una especie de balloon especial para ello, lo cual, bueno, de manera general se indica que está en desarrollo, pero aún no tenemos nada concreto. En ese sentido, esto es transmitir energía sobre el cable coaxial. Es decir, tengo una cámara, tengo un grabador, tengo un cable coaxial que los une, por donde pasan el video, y todo lo demás que la señal HDSBI ofrece como transmisión de audio, de datos, etcétera, de control. Y lo que se adiciona es pasar energía sobre ese mismo cable. No tengo que agregar más hilos, no tengo que usar un conector especial, simplemente considerar los equipos adecuados, porque no cualquier equipo está diseñado para transmitir o recibir energía por el mismo cable de video. Eso básicamente. Iniciamos un poquito con la parte de cámaras, hablando de algunos detalles adicionales. Aquí tenemos el diagrama, por ejemplo, del sistema convencional en la parte superior, donde se trabaja pues el cable de video, que en ese caso sí podría ser un cable UTP con balloon o un coaxial, y la energía está relativamente cercana a la cámara, que es lo que hemos hablado hace un momento, donde los 12 voltios pueden llegar a cierta distancia y obviamente esa fuente de 12 voltios va conectada a 220. Mientras que un sistema POC no necesita nada de ello, porque por el mismo cable vamos a transmitir lo que hemos mencionado y adicionalmente la energía.
de las cuestiones más importantes es el ahorro en costos. Si bien es cierto, en equipos se invierte un poco más, el incremento, llámese en costos, es aproximadamente... Daniel, perdona que te interrumpa, pero sí, si coméntame. estás pasando las diapositivas, no están pasando. Hay varios clientes que no la están viendo. Ah, permíteme, sí, porque ya hemos pasado varias diapositivas. Permíteme un minuto. Bien, ahora entiendo que sí se está visualizando. Sí, sí. A ver, intenta cambiar a otro slide. Sí, perfecto, todo está bien ahora. Bien, perfecto. Gracias por la Ok. aclaración. Bien, entonces habíamos hablado sobre este diagrama muy sencillo, muy básico. Básicamente nos ahorramos el cableado de energía, nos ahorramos la fuente de energía y con ello todo las consideraciones al respecto. Sobre todo, como decíamos, pasar 220 o una señal de 220 muy cercana a la señal de video, pues es contraproducente, salvo que se haga con coaxial. Eh, pero sabemos que no es lo que la mayoría aplica. Y por supuesto la instalación de la misma fuente de energía cercana a la cámara implica pues, podría ser tal vez otro cableado, en muchos casos no, pero implica también, por ejemplo, cajas de pase, a veces se quiere instalar con la energía centralizada. Por otro lado, muchas veces se comete el error de instalar la cámara relativamente cercana a un punto de energía para enchufar la fuente, ¿no? Para conectar la fuente y bueno, la corriente no es estabilizada, muchas de esas líneas están compartidas con dispositivos electrónicos que pueden alterar la energía y afectar la fuente y en ocasiones peores afectar a la misma cámara. Entonces, hay muchas consideraciones en la parte de energía que debemos tener y que a veces no se hacen. Entonces, podría ser una de las razones por las cuales a veces se le resta un poco de importancia a la ventaja que tenemos en trabajar con tecnología POC, puesto que a veces solo miramos que el producto cuesta un poco más y no miramos realmente los riesgos que estamos reduciendo y también facilitando la factibilidad, sobre todo en escenarios como mostrábamos al inicio, que son bastante grandes. Bien, luego mencionábamos pues un poco del tema del ahorro en general, pues eh, el equipo, digamos, como producto puede costar un poquito más, como se aprecia en las barras del lado derecho, vendría a ser el color gris, en este caso el costo del producto, se eleva relativamente, no es que cueste el doble o el triple, es un poco más. En el cableado también, puesto que el cable que debemos usar sería cable coaxial. Entonces, en esa parte de la adquisición de materiales y equipos se eleva relativamente el costo, pero también en temas de instalación y sobre todo para escenarios como los que mostrábamos al inicio, que bueno, me parece que por temas de la diapositiva no se estuvo mostrando, que era el primer slide que estábamos mencionando, escenarios amplios como almacenes, como estacionamientos, pues es donde se complica mucho más y donde es ideal lanzar un único cable para una cámara que vaya conectada a la cámara y listo, sin necesidad tal vez de cajas de pase, sin necesidad, basta la tubería o el ducto donde se esté trabajando, bueno, en algunos casos se podría forzar con canaletas, aunque si hablamos de cable coaxial no es lo ideal, salvo que se use una canaleta suficientemente ancha para la instalación. En el caso del estacionamiento, como ejemplo, pues definitivamente es un exterior, no sería lo correcto, ni es muy factible trabajar con canaletas. En el caso de los almacenes, tal vez sea factible forzadamente, pero en realidad un almacén que opera de forma adecuada tampoco debería permitirles a ustedes como instaladores trabajar, digamos, con canaletas, sino con entubado. En ese sentido, es lanzar el cable coaxial por la tubería y conectar directamente la cámara sin otro tipo de cableado, sin cajas de pase, sin fuentes y sobre todo facilitando el tema de energía centralizada. Bien, luego en temas de compatibilidad, pero desde el punto de vista de la cámara. Tenemos tres opciones o tres alternativas. Sería
tener, bueno, definitivamente para cualquier situación de trabajar con una solución POC, el grabador tiene que ser POC, debe ser un grabador que tenga la capacidad de entregar energía a través de los puertos de video, y una vez que envía la energía, pues la cámara tendría que ser una cámara POC. Ese es el primer escenario y que corresponde al diagrama que mostrábamos hace un momento. Entonces, el grabador conectado al cable coaxial hacia la cámara, por ahí va a pasar la energía y se acabó. No necesito absolutamente nada más, pero debo haber elegido una cámara que sea un modelo POC, un modelo que tenga capacidad de recibir energía por el mismo lugar donde se envía el video, y el grabador con lo propio que hemos mencionado. La siguiente opción sería usar una cámara que no es POC. De repente tengo un proyecto donde ya existen cámaras y deseo agregar el grabador POC para agregar un par de cámaras más que son POC, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De repente tenemos un escenario donde tenemos, por poner un ejemplo, 6 cámaras y deseo agregar 2 cámaras más, pero esas 2 cámaras están muy lejos y están en un lugar donde no hay pues facilidad para pasar, para cablear la energía o para instalar la fuente de energía. Entonces sería ideal trabajar la solución. De repente no deseo adquirir las cámaras POC o deseo reutilizar 2 cámaras que no son POC, ¿correcto? Entonces tenemos la opción, por ejemplo, de utilizar el grabador para lo propio y utilizar una cámara que no sea POC. Si la queremos convertir en POC, podemos usar un accesorio que más adelante lo vamos a describir. Es un accesorio sencillo que simplemente recibe por el cable coaxial. Reitero, cable coaxial es la única forma de transmitir la energía. Y va a llegar a este dispositivo. Este dispositivo lo que va a hacer es separar esa señal POC en el video y toda la señal HDSBI con audio o lo que fuera que tenga esa cámara, por un lado, y por otro lado extraer la energía. ¿Para qué? Para instalarlo en una cámara tradicional, en su conector de energía la energía y en el video lo que corresponde. Y finalmente, si por alguna razón no deseo trabajar con señal POC, pero tengo el grabador POC, pues podría instalarle tranquilamente una cámara que no sea POC, obviamente con su fuente de energía y listo. Aquí es importante saber y entender que el POC funciona de forma inteligente, es decir, el POC no es, es un sistema, digamos, con capacidad de negociar antes de entregar la energía, parecido al POE. En ese sentido, si yo conecto una cámara que no es POC a un grabador que es POC, no es que la vaya a quemar, no es que, oye, justo le envió la energía por la entrada de video y quemó el video. No, no va a pasar eso. Porque primero va a negociar a ver si la cámara tiene esa capacidad de recibir la energía por esa entrada. Si no hay ninguna respuesta de la cámara, pues simplemente va a conversar en señal de video HDSI y no le va a entregar la energía. Y le voy a conectar su fuente de energía porque es una cámara no POC, entonces tradicionalmente va a trabajar de forma regular. También por ahí nos han hecho la pregunta, que, al igual que el POE, ¿no? ¿Qué pasa si le conecto la fuente de energía y le conecto el POC? Bajo la misma lógica no va a pasar nada, puesto que el POC solo va a entregar energía si la cámara está preparada para eso. Entonces no va a recibir la energía. Y si fuera el caso de la cámara POC, de la misma manera, ¿no? La cámara POC va a recibir energía, o sea, le va a entregar la energía por la misma entrada de video porque previamente ha conversado. Y si tuviera una entrada de energía tradicional, pues la va a anular para evitar cualquier complicación. Va a funcionar de forma inteligente. Nos indican que no se ve completa la parte izquierda de la presentación. No se preocupen, parece que es un tema del Windows o de la plataforma en la que estemos trabajando, pero no hay nada importante que se esté cortando y si notamos que hay algo importante se los voy a mencionar. Cuiden esa parte. Bien, en la parte inferior vemos un cuadro donde se habla de distancias, repito, desde el punto de vista de la cámara. En la parte izquierda dice el consumo de energía. Entonces tengo que mirar el producto que voy a usar, es decir, el modelo de cámara que tengo, porque hay variedad de modelos. Me remito a la hoja técnica y reviso cuánto de energía consume esa cámara. Si mi cámara consume 6 vatios o menos y es una cámara de Full HD o de 4 megapíxeles, pues voy a tener en este cuadro correspondientemente las distancias. Básicamente, podemos notar aquí que use cable RG59 o RG6, la distancia es prácticamente la misma. En la práctica sí podemos notar que el RG6 pues siempre rinde mejor un poquito más, ¿no? Un poquito más de distancia, o en todo caso es más seguro llegar a los 400 metros con cable RG6. El coaxial RG59 es un poco más delgado, por lo tanto, digamos que tiene menos cobre en total para la transmisión.
Aún así, en cualquier caso, el cable coaxial RG 50 y tantos o 6 es bastante rígido y robusto, entonces no hay mayor problema en la transmisión. Y como ven en la parte derecha, por UTP es nulo, es imposible transmitir esa energía. La distancia de trabajo se ve menguada cuando la resolución de video es mayor, puesto que la exigencia en la señal es un poco mayor. En realidad, en temas de energía debería ser lo mismo, pero HDSB genera una señal compuesta. Entonces, definitivamente aquí se ve afectado por un tema de resolución. Entonces, tenemos cámaras en el mercado disponibles en 2 y 4 megapíxeles, Full HD y 2K, dicho de otra manera. Entonces, la mínima distancia garantizada es 300 metros, lo cual ya representa una buena parte de los proyectos, la mayoría de los proyectos, que superan pues las decenas de metros, que llegan a los 100 metros o más, y trabajan a 100, 200, hasta 300 metros sin ninguna dificultad, ¿no? El rollo de cable coaxial sabemos que es de 305 metros o 300 metros, típicamente, aunque en el mercado podríamos encontrar rollos de 100 metros también. Entonces, tranquilamente un solo rollo nos sirve para transmitir una cámara a su máxima distancia. Si quisiéramos más que ello, simplemente recuerden que en temas de coaxial existen los conectores BNC para coaxial y existen las uniones. Es lo correcto. No es lo ideal empalmar un cable coaxial. Si necesito distancia de 400 metros, obviamente voy a usar un rollo de 300 más un tramo de 100 metros y no se debería pues empalmar. En algunos casos con soldadura pues se genera una transmisión un poquito más limpia o mejor, pero en cualquier caso no es lo ideal porque queda muy expuesto. Lo correcto es usar conectores y tratar de aislarlos, ¿no? Dejar los conectores expuestos, puesto que podrían generar tierra también. Esa es la recomendación. Ahora, si la cámara consume más de 6 vatios, hasta un máximo de 12 vatios, estaríamos en la parte inferior del cuadro, donde nuestros modelos de cámaras, estamos hablando de cámaras más grandes, que normalmente son motorizadas, los que consumen mayor cantidad de corriente, pues tenemos modelos en Full HD que tranquilamente pueden igual llegar hasta los 400 metros. Entonces, siempre debemos considerar la energía o la potencia que consume la cámara, y eso lo podemos validar en la hoja técnica con el modelo de cámara que voy a usar. Mientras que se indica aquí, bueno, aunque está en inglés, que no debemos exceder los 48 o 96 vatios como total de canales. Es decir, esto sería en realidad más importante para el grabador, porque el grabador va a tener una carga total de energía que entregar hacia todas las cámaras, y según el modelo no debemos superar los 48 o 96 vatios, dependiendo si el modelo es de 8 o 16 canales. Otro detalle importante de mencionar es justamente que al inicio decíamos que por la distancia, entregar 12 voltios a una gran distancia no es factible. O sea, por temas de distancia se dificulta cablear los 12 voltios y termina llegando a la cámara pues voltajes menores a los 9 voltios. Hoy por hoy tenemos la ventaja de que las cámaras HDSI de Dahua, desde hace ya aproximadamente 2 años y medio, tienen un porcentaje de tolerancia bastante amplio, de al menos 25%, y ya se va superando en los nuevos modelos. Entonces, nuestro voltaje no es 12 voltios, tal vez se baja a 11, a 10, a veces hasta casi 9, y la cámara sigue funcionando con normalidad. Pero en distancias mayores, como decíamos, 100 metros o más, la caída es muy grande, entonces ya el voltaje es demasiado insuficiente para energizar la cámara, y es donde eh, es ideal trabajar con una solución POC, donde por más que la distancia sea cientos de metros, el voltaje que va a llegar va a ser prácticamente los 12 voltios para que la cámara funcione con total normalidad, sobre todo si hablamos de cámaras con infrarrojo de 30, 40, 50, 60 metros, el consumo de corriente es un poco mayor, y si tenemos pérdidas en el voltaje o en la corriente, pues nos genera ese típico problema de que en el día se ve bien la cámara, pero en la noche no se ve porque no hay suficiente potencia para encender los infrarrojos. Entonces, es también ideal para estos casos. Y finalmente, considerar pues que la operación es bastante segura, el nivel de trabajo con estas cámaras son bastante seguras. Se habla aquí, por ejemplo, de que si tenemos una cámara que sea POE o no POE, podemos usar el controlador para hacer la conversión sin ningún problema. Es decir,
El controlador cambia la tecnología de la cámara y la puede cambiar de CBI a TBI o AHD o Standard Definition, ¿no? O CBBS, como la llamamos, es decir, resolución baja en TV líneas. Y aun cuando la cámara sea POC, no vamos a tener mayores complicaciones porque esto, como repito, funciona de una forma inteligente y si algún dispositivo no está preparado para conversar con ellos, simplemente esta energía no la va a afectar o se va a anular. Inclusive está preparado para cortocircuitos. Si hubiera un tema de cortocircuitos, si por A o B alguien cortar el cable o algo por el estilo, al entrar en contacto ambos polos de la señal de video, que en este caso también es señal de energía, con video no hay mayor problema. Bueno, ocurre un cruce, un corto, que muchas veces simplemente anula el video, en algunas ocasiones puede afectar relativamente algo de la cámara si es que se encuentra mucho tiempo expuesto. Eso normalmente son por errores de instalación, pero a nivel de POC, justamente porque la energía representa un mayor riesgo al hacer cortocircuito, también el sistema está preparado para ello y también es inteligente para ello. Si el sistema detecta un cortocircuito, automáticamente corta la señal. De esta manera evitamos riesgos de que se afecte el grabador, sobre todo que se afecte la cámara o que la señal afecte a otras cámaras, porque si tenemos inducción o tenemos cortocircuito en el chasis del DVR, ¿no? Esto puede afectar también los otros canales. Entonces, el sistema está justamente preparado para ello, es bastante inteligente. Luego tenemos aquí un resumen de los modelos o de los productos que existen. Muchos de ellos están disponibles en el mercado, ustedes pueden validarlos con la lista de precios del distribuidor. Pero podemos apreciar que existe variedad en cuanto a carcasas, en bullet, en domo, en lo que llamamos hoy por hoy torretas o eyeball, que serían las domo más pequeñas, o en todo caso las domo antivandálicas con cúpula. Existen los modelos, existen con lente fijo o motorizadas, que son los guión Z. Y, por ejemplo, tenemos también modelos con audio o sin audio incorporado. Estamos hablando de que podemos seguir transmitiendo el video y el audio con normalidad, modelos de cámara con micrófono incorporado para transmitirlo, pero además son pocos. Y obviamente podemos darnos cuenta que es fácil de distinguir porque todos los modelos terminan en guión POC, es decir, tienen una nomenclatura similar a lo que ya tienen nuestros productos, simplemente se agrega el guión POC para saber que la cámara es POC, es decir, tiene capacidad de recibir energía por la misma entrada de video. Y también, por supuesto, en una distinta variedad de resoluciones, desde el Full HD hasta los 5 megapíxeles y ya recientemente lanzándose en 4K. Desde el punto de vista del grabador, para cerrar esta parte ir cerrando esta parte de POC, bueno, digamos que podemos decir que es lo mismo. El grabador tiene capacidad de enviar energía, simplemente, como dijimos al inicio, considerar no consumir una potencia total mayor a 96 vatios y siempre haciendo pues una suma de lo que consume cada cámara y repito, lo que consume cada cámara lo podemos encontrar en la hoja técnica. También se habla de que el grabador ya está preparado para recibir cámaras hasta 4K, es decir, son modelos de grabador que podrían recibir hasta resolución 4K. Si es un modelo de cámara POC, pues hará lo propio con la energía independientemente de la resolución que tenga. Lo importante es que el grabador como equipo con capacidad de recibir una resolución diga 4K o 4KL, entonces va a recibir hasta esa resolución 4K. Y el tema de energía, pues básicamente va a depender de que el grabador sea POC y que la cámara también lo sea. Y el cuadro aquí cambia un poquito, podemos ver la serie 5000X, es decir, grabadores para cámaras Full HD en 4, en 8 o hasta 4 8 canales o hasta 16 con POC. ¿Cómo distinguimos al modelo? Porque termina en P, ¿correcto? Se agrega la P al final del código. Entonces, por ejemplo, un 5108-X-P. Es un grabador que tiene capacidad de entregar energía. A diferencia de las soluciones, de otro tipo de soluciones de IP o PoE, en el caso de POC, nuestros grabadores son POC en todos los canales siempre. Es decir, si tengo un grabador de 8 canales que es POC, quiere decir que los 8 canales de video son POC. Es decir, las 8 entradas de video también pueden entregar energía. Y bueno, como decíamos, disponible para 4 u 8 canales, perdón, 4, 8, 16 canales,
y lo propio o lo mismo para temas de energía. Aquí se ha usado un poquito, digamos, algo similar a lo que se usa en POE con tecnología para poder distinguirlo un poquito en tema de potencia o de distancia. El AF para productos más básicos o para productos que consumen poca energía, y AT para los productos que consumen o entregan más energía. Entonces, AF se usa para los modelos que consumen 6 o menos vatios, AT para los modelos que consumen más de 6 vatios hasta 12 vatios. Cualquiera que sea el caso, la lógica es la misma que hemos mencionado, validando las hojas técnicas y sumando la potencia total. Simplemente aquí se aclara que en este caso, los modelos básicos pueden recibir 4, 8 o hasta 16 cámaras, tanto de baja o de alta potencia. En el caso de los grabadores 5000 4KL, es decir, grabadores que pueden recibir cámaras hasta 4K, con 8 o 16 canales POE, aquí cambia un poquito la situación. Si las cámaras son de baja potencia, es decir, cámaras que consumen máximo 6 vatios, para un modelo de 8 canales le puedo colocar las 8 cámaras con POC, o para un modelo de 16 le puedo colocar las 16 cámaras con POC. Pero si a ese modelo le voy a conectar cámaras de alta potencia, es decir, de más de 6 vatios hasta 12 vatios, solamente la mitad de canales es lo que debería utilizar. ¿Por qué? Porque el equipo no tiene capacidad de entrega, consume recursos en grabar, digamos, cámaras a más resolución, etcétera, pero tiene menos recursos para entregar energía. Entonces, en ese caso, debo considerar que no podría llenar todos los canales de cámaras POC de alta potencia, es decir, de repente necesito puras cámaras motorizadas que consumen 9, 10, 11 vatios, entonces no es que le voy a poder llenar todos los canales, sino solamente la mitad. Estamos hablando de que esto es solo para los modelos 4KL. También aquí se aprecia que en el grabador tenemos capacidad, bueno, los grabadores que tienen la interfaz 4.0, la interfaz que ya se viene trabajando desde el año pasado, vamos a encontrar que en el menú encontramos una opción de POC Info, información de POC, donde me dice si está trabajando o no, y se puede manualmente deshabilitar el POC. Es decir, desde aquí yo podría hacer que ese canal deje de ser POC de manera forzada desde el grabador. Por más que conecte la cámara y todo lo demás, aunque sea POC, no lo va a entregar porque se lo puede anular manualmente en la cámara. Y bueno, aquí también se aprecia un poquito de los cuadros, como el cuadro que hemos visto al inicio, pero incluyendo el tema de los modelos de grabador. Estos pantallazos son de utilidad, pueden tal vez hacer una captura de su pantalla o tomarle una foto, aunque en el momento en que realizan la compra pueden hacer las consultas para saber si los modelos que están trabajando o que desean adquirir van a soportar las distancias, dependiendo obviamente de la resolución y la potencia que se esté trabajando. Muy bien. Si no hay consultas acerca de POC, pasamos a la parte de EPOE, que sería algo similar, pero para cuestiones de solución IP. En principio esto está basado, o este tipo de solución está basada en el POE que conocemos, el POE estándar. Todas las cámaras IP, excepto las Wi-Fi, son POE. Hablando de lo que ofrece DAWA, y los switches POE estándar pues de DAWA también se comercializan bastante en el mercado, son bastante óptimos en cuanto a relación precio y lo que puede ofrecer, precio-calidad o precio-tecnología. Pero recordemos que basado en una tecnología IP o Ethernet, siempre se debe trabajar a distancias máximas de 100 metros. En muchos casos el POE estándar ofrece distancias mayores a los 100 metros, como 120, hasta 150. En los cables UTP también se aprecia esa información de que puede soportar transmisión mayor a los 100 metros, pero esto es relativo, depende de potencias, depende de equipos, y se hace mucho más complicado. 100% seguro hasta 100 metros con cualquier equipo, con cualquier marca, con cualquier cable,
obviamente categoría 5E o superior, con cualquier switch PoE finalmente, con total seguridad. Pero cuando superamos los 100 metros, no tenemos muchas opciones, se nos dificulta, se hace complicado, queda sujeto a pruebas, tenemos muchos riesgos, y también lo adicional que nos puede ofrecer tal vez son unas pocas decenas de metros más, ¿no? 20 metros más, 30 metros más con suerte. Pero ¿qué pasa si nuestro proyecto es de mayores distancias? Entonces, en muchos casos se habla de trabajar con accesorios PoE adicionales como los extensores o los inyectores PoE en el último tramo. Es una solución bastante común, pero hoy por hoy tenemos una mejor solución, y en este caso ya ni siquiera es por un precio adicional o por un pequeño precio adicional, es exactamente lo mismo porque casi todos los modelos poco a poco están migrando a esta tecnología EPOE. Se inició con los modelos de gama media, ya están lanzándose equipos de gama alta y algunos de gama baja también van a empezar a llegar con esta tecnología EPOE. Entonces, esto va a estar muy disponible para el mercado y cada vez con, digamos, con mayor facilidad de adquisición, porque el precio, como repito, no es mayor. Bien, entonces el enfoque convencional o el punto de vista convencional es, tengo un grabador y tengo switch o switches. Si la distancia es mayor, por ejemplo, como 800 metros, o no lo sé, 700 metros, por poner otro ejemplo, esto es prácticamente imposible porque el cableado, dijimos, entre dos equipos de red tiene que ser de 100 metros como máximo para trabajar con total seguridad. Entonces, del NVR al switch, 100 metros, del switch a la cámara, 100 metros, en total 200 metros. O lo otro sería obviamente agregar switches. Si tengo directamente del NVR conectado a una cámara IP o algo por el estilo a 300 metros, sigue siendo una dificultad. Si fuera, por ejemplo, a 600 metros, lo propio. Si tuviera una cámara IP, pero tengo un cable analógico, no me sirve, obviamente, porque tendría que quitar ese cable analógico y cambiarlo por un cable IP o UTP en este caso, para que esa cámara IP me sea de utilidad. Entonces, a una distancia corta, lo que se usa son extensores PoE. Por supuesto, son accesorios que Dahua también ofrece, que en el mercado también son bastante sencillos de trabajar o de encontrar, pero al menos en el caso de Dahua, máximo se puede colocar 2 extensores PoE, es decir, llegar a una distancia máxima de 300 metros porque entre cada equipo hay 100 metros del switch principal. Al primer extensor 100 metros, lo mismo en el siguiente tramo y hasta la cámara. Finalmente completamos los 300 metros usando 2 extensores. Entonces sería lo máximo que podría usar con extensor PoE. La limitante en este caso es que la potencia se va reconsumiendo. ¿Por qué? Porque el inyector es un dispositivo electrónico que consume energía. Entonces, si el switch o el PoE estándar, que es el estándar es el 802.3 AF, es el básico, que entrega una potencia de máximo 15.4 vatios. Entonces, si el switch es un switch PoE estándar, máximo va a entregar esos 15 y tantos vatios. El extensor tiene un consumo aproximadamente de 2 a 3 vatios. Entonces, por aquí solamente van a salir ya no los 15 y tantos vatios, sino 12 o 13 vatios. En este siguiente tramo nuevamente se consumen y finalmente me quedan solamente unos 10 vatios, 11 vatios disponibles para la cámara. Si es una cámara pequeña, básica, con lente fijo, que tal vez solo tiene 20 o 30 metros de infrarrojo, posiblemente sí pueda energizarla. Pero si tengo una cámara motorizada o tiene 50, 60, 80 metros de infrarrojo, el consumo de energía es mayor y en ese sentido esto ya no sería factible. Entonces, los extensores PoE tienen sus ventajas, los extensores PoE tradicionales, pero no siempre están pues disponibles en todo caso para todas las soluciones o no son ideales para todas las soluciones. En el caso de la distancia más grande, bueno, una solución típica es usar fibra, porque ya hablamos de cientos de metros, pero ¿qué necesito? Pues una cámara que tenga entrada para fibra, un switch que tenga un puerto de fibra, o en su defecto usar media converter, usar conversores de fibra a Ethernet, lo cual eleva definitivamente el costo. La fibra ya tiene un costo elevado y los media converter también, no es lo mismo que trabajar con switches tradicionales. Entonces, tampoco sería lo ideal. En el caso de una distancia, por ejemplo, de 600 metros,
donde no puede usar puros extensores PoE, pues podría hacerlo con switches. Pero cada switch necesita su punto de energía y en ese sentido se complica, pues, porque en cada lugar o cada 100 metros tendría que tener un punto de energía, lo cual no siempre es factible, sobre todo en escenarios abiertos, exteriores o muy amplios, donde no se puede, pues, acercar el 220. Ahora, en este ejemplo de la parte derecha, si deseo cablear, pues tampoco tendría mucho sentido desarrollar ello, puesto que voy a tener que cablear 100 metros y 100 metros de cable UTP, pero también voy a tener que llevar un cableado de 220 a cada punto, entonces prácticamente voy a cablear red y energía casi hasta el último tramo, ¿no? Hasta el último switch. Solamente el último tramo va a entregar energía PoE, entonces tampoco tiene mucha utilidad, ¿no? Y en el caso, pues, de solución analógica, existen, pues, adaptadores o conversores de análogo a IP, pero tampoco es lo ideal, puesto que la cámara tendría que tener su punto de energía. Por ejemplo, estamos hablando de unos 300 metros. Si existe un cable coaxial existente, existen conversores de IP a coaxial, que también DAWA ofrece, pero digamos son para soluciones estándares. Pero hablando de este tipo de escenario, pues yo podría reutilizar ese cable con estos pequeños accesorios, pero necesito energía para estos accesorios y finalmente lo que me permite es convertir la señal IP en señal de 2 hilos analógica y luego restaurar la IP. Pero la cámara solo recibiría la señal de video a través de la red. Aparte necesitaría conectar la energía, entonces sería otro punto de energía en el lugar donde está la cámara. No sería lo ideal. Entonces el sistema se hace complicado, se elevan los costos, el mantenimiento, la inversión en instalación, en personal y tiempo, etcétera. Se hace demasiado complicado. ¿Qué podemos hacer para que el sistema sea más sencillo? Pues justamente por esto DAWA ofrece la solución de Extreme PoE o ePoE. ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, retiramos todo lo que hemos hablado y en cualquiera de los escenarios, simplemente con un único cable suficiente. Por ese cable va a pasar la señal Ethernet que me entrega el video y comunicación, audio, control, todo lo que mi cámara IP necesita y además la energía. La misma lógica del PoE, pero para una distancia mayor. Me funciona para la distancia de 300 metros, para la de 600, para la de 800, o para reutilizar el cable analógico también se puede porque existe un accesorio especial también para ello, es decir, para transmitir el video y la energía. En este caso, sería una especie de conversión de PoE a POC, donde por el cable coaxial va a pasar el video y también la energía, y nuevamente se va a restaurar a IP, y en el caso de IP va a seguir el video y la energía, va a seguir siendo un PoE. Entonces existe el accesorio también para ello, y también está disponible en el mercado. En todos esos casos, lo que tengo que hacer es cambiar mis equipos, o en todo caso considerar equipos que sean ePoE. Todas las cámaras para estos escenarios deberían ser cámaras ePoE. Repito, las cámaras son las mismas, son las que ya se vienen ofreciendo. Identificar los códigos van a ser muy sencillos y es probable que ya hayan instalado muchas de estas cámaras sin saber que son ePoE y las han utilizado como un PoE normal. Y en este caso tenemos opción de trabajar con un NVR ePoE, es decir, lo mismo que los NVR PoE, pero en este caso soporta ePoE, es decir, tiene capacidad de entregar energía mucho más que 100 metros, o en su defecto usar el switch ePoE, que también es la misma historia, el mismo switch, o en todo caso la misma lógica de switch con PoE, pero en este caso un switch que tiene capacidad de entregar PoE a una distancia superior a los 100 metros. Y en este caso el conversor especial se llama conversor EOC, es de ePoE a coaxial, donde siempre va a mantener la señal y la energía para la cámara, de tal manera que, a diferencia del caso anterior donde uso accesorios, pero además necesito energía en la cámara, aquí uso accesorios, pero ya no necesito nada en el último tramo más que la cámara, porque siempre se va a mantener la energía transmitiéndose, aun cuando reutilice el coaxial preexistente. Recuerden que coaxial existente es probable que esté en buen estado porque es bastante rígido y tiene una perdurabilidad de varios años, tranquilamente 10 años sin problema, aunque esté expuesto.
Y bueno, es bastante cobre en realidad. Dicho de alguna manera, tener 100 metros o más de coaxial es dinero que no debería desaprovecharse. Entonces, podemos reutilizar el coaxial como un simple accesorio que es bastante económico. Entonces, conseguir pues equipos EPOE es bastante sencillo, ya están disponibles en el mercado y nos da una facilidad pues ideal para llegar hasta los 800 metros como se aprecia en el ejemplo. El sistema estaría mucho más afinado, mucho más sencillo, sin equipos intermediarios, sin switches, sin extensores, sin trasladar energía 220 a cada equipo, a cada extensor, a cada switch, y de manera sencilla y totalmente confiable, sin ninguna dificultad. Alguna información de PoE importante, por ejemplo, el PoE estándar que mencionábamos, el 802.3 AF, entrega hasta 15.4 vatios, sobre todo en clase 0 y en clase 3, que es lo que típicamente tienen todos los productos, con un voltaje de 48 voltios. Pero además de eso está el PoE Plus o PoE Plus, que es el estándar 802.3 AT, típicamente usado para PTZs con PoE, donde la potencia a entregar es de hasta 30 vatios, dado que las PTZs pues consumen una potencia superior a los 20 vatios normalmente por los motores más grandes que tienen incorporados y por el infrarrojo de normalmente 100 metros o más que una PTZ maneja. En este caso el voltaje por defecto es mayor, pero más importante que eso es la potencia. Entonces, esos son los estándares de PoE, pero hablamos de switches PoE y cámaras PoE estándares tradicionales. Inclusive está hoy por hoy disponible el High PoE, siempre recalcándoles que el High PoE no es estándar. El High PoE no tiene un estándar, por lo tanto, si tienes una cámara High PoE y un switch High PoE, tienen que ser de la misma marca para garantizar el correcto funcionamiento y que un equipo no afecte al otro. Dicho de otra manera, no quemes tu cámara por obviar esto. Entonces, si me preguntas, tengo una cámara de otra marca, ¿puedo usar el switch High PoE de Dahua? No te recomiendo. Viceversa, tengo ya un switch PoE de otra marca y quiero utilizar una PTZ de Dahua High PoE, no te recomiendo. Siempre debes trabajar en High PoE con la misma marca. Mientras que si trabajas en PoE estándar o PoE Plus, ahí sí no tienes ninguna dificultad. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con el EPOE? La misma historia del High PoE. El EPOE es propietario de Dahua. En alguna otra marca puedes encontrar alguna tecnología que te digan, yo tengo una tecnología que supera los 100 metros de PoE. La verdad no he visto una de 800 metros, he visto por ahí algunas de 300 o hasta 500. No llegan a la distancia que nosotros llegamos con la confiabilidad que nosotros tenemos, porque esto ha sido un desarrollo de muchos años atrás y el EPOE tiene en el mercado local aproximadamente unos 5 años o 4 años ya disponible y obviamente entenderán que el desarrollo es de mucho tiempo atrás. Entonces, tenemos buena ventaja en ese sentido. Pero como no es un estándar, no podemos mezclar el PoE repotenciado de una marca con el de otra. Entonces, si trabajas con Dahua, tienes que trabajar equipos EPOE de Dahua, tanto cámara con switch EPOE o cámara con NBR EPOE, si es que esa es la pregunta. Bueno, ahí nos hace también una consulta Jorge Portocarrero, nos dice si los 800 metros con una solución EPOE se cablea con UTP, alguna categoría en especial o con coaxial. Bueno, excelente pregunta. Definitivamente se hace con UTP. La categoría mínima recomendada es un cable categoría 5E, es decir, es factible hacerlo con un cable bastante económico, pero siempre lo importante a recalcar es que el cable UTP 5E hay de todo precio, por lo tanto de toda calidad. Es decir, está categorizado como 5E por el calibre, etcétera, pero definitivamente hay muchas calidades, inclusive el aluminio bañado en cobre. Entonces la sugerencia es no usen el cable pues más económico o no usen el aluminio bañado en cobre, usen cable de cobre para que puedan tener una transmisión bastante segura. No es necesario cable categoría 6, aunque obviamente lo hace más seguro, sobre todo porque al momento de instalar el cable UTP se manipula y puede verse afectado, entonces cuanto mejor sea el cable, mayor es la seguridad, como en cualquier tipo de instalación IP. Obviamente aquí el riesgo se hace mayor por la distancia, entonces siempre es eso ideal. Con coaxial también se puede, por lo que hemos mencionado hace un momento, usando los conversores podemos usar coaxial o podemos reutilizar el coaxial existente y simplemente usar los conversores que transforman el EPOE en coaxial
y luego lo restauran en EPOE, siempre manteniendo video y energía, para que puedan colocar su cámara EPOE con su switch o NVR EPOE sin ningún problema. Ahora, me imagino que a esto va asociado una pregunta: ¿y qué pasa con la distancia si es 800 metros y no tengo cable de 800 metros? Y por ahí Miller Mori también nos hace la pregunta, que en el mercado existe el cable UTP de 305 metros, el rollo es lo normal, y por ahí encuentras a veces con suerte de 500 metros, que es muy poco común, lo normal es de 305 metros. ¿Y cómo hacemos para los 800 metros? Bueno, en este caso, al igual que hablamos hace un momento con el POC, usar las extensiones, perdón, las uniones adecuadas, lo mismo existe en IP. Ustedes habrán podido apreciar de repente en el mercado unos accesorios que son unión RJ45, RJ45 hembra-hembra. Entonces, tienes tu cable UTP, ponchas tu conector RJ45, digamos, termina el rollo, tienes otro rollo de 300 metros más, ponchas sus conectores y como uno de esos conectores RJ45 con esa unión. Obviamente hay que utilizar uno de buena calidad porque si no sería un punto débil dentro del cableado. Eso sería lo correcto. Por ahí hacer otro tipo de situaciones, bueno, los usuarios tratan de dar soluciones económicas, entre comillas, pero nunca ideales y siempre generan problemas como empalmes eléctricos, hasta eso se ha visto, lo cual es un crimen en temas de red. En muchos casos hemos visto soldadura, pero para efectos de UTP ya se hace muy complicado porque son muchos hilos, aislarlos, flexionar el cable, manipularlo para hacer la soldadura, es terrible. Entonces, para nada se sugiere hacer otro tipo de unión que la correcta con accesorios estándares de red, llámese conectores RJ45 y uniones de RJ45 hembra-hembra, sería lo correcto. Bien, gracias por sus consultas. Algunas cuestiones que mencionar, bueno, lo principal, o en todo caso, las ventajas sería amigable, menos consumo de energía, menos dispositivos, más rentable, más económico en cuanto a cableados, instalación, cajas de pase, dónde voy a poner mis switches, si van a estar distribuidos, es todo un tema. Aquí se aprecia mucho más, inclusive que en POC, el ahorro digamos, el ahorro en tiempo, en tema de trabajo, en inversión de tiempo, en personal y también en equipos, porque como repito, las cámaras son las mismas, o sea, no es que pagas por una cámara con EPOE o sin EPOE, no, las cámaras que están en el mercado ya son EPOE en su mayoría. Solamente el grabador o el switch tendríamos que escoger el especial. En el caso del grabador EPOE, el precio no es muy diferente al NBR POE tradicional que también ofrecemos. Entonces, ahí sí casi no es una pequeña diferencia, muy pequeña en precio. Y en el caso de los switches también es un precio muy, muy accesible. Por supuesto, una ventaja de trabajar a larga distancia y fácil actualización de análogo a IP con los accesorios EOC. El accesorio EOC, recordemos, es el conversor de análogo a EPOE para reutilizar un cable coaxial. Es decir, tengo un coaxial con cámaras análogas y fue un coaxial de 100, 200, 300 metros y la cámara tenía su fuente de energía. Pues reutilizo solamente el coaxial, retiro la cámara, la fuente de energía, le pongo una cámara EPOE y para reutilizar ese coaxial uso esos conversores EOC, esos accesorios para que ese coaxial me sirva para mi solución EPOE o StreamPOE. Bueno, amigable por lo que hemos mencionado, obviamente en ese tramo de 800 metros donde me llenaría de switches, voy a retirar los switches, usar un solo cable y usar productos EPOE, ¿correcto? Un ahorro total promedio de 21 vatios de energía. Eso hablando de ventaja para el usuario final en consumo de energía por hora. Y para nosotros, obviamente, temas de instalación. Esto es un tema de cálculos por mes, por año, que puede ser ideal para, en todo caso, convencer al usuario de invertir una pequeña cantidad más por un switch o NBR EPOE. Aquí también hay unos cuadros que pueden ser de utilidad de lo que podemos ahorrar, ¿no? Con un sistema convencional de fibra se gasta mucho más, con un sistema convencional de IP la mano de obra es la que estaría más encarecida por tema de más switches o en todo caso más cableado.
por hacer llegar la energía a cada uno de los switches, mientras que en un sistema de PoE pues tendríamos muchísimo más ahorro, tanto en costo del cableado, de la instalación, con respecto a fibra, y en mano de obra, por supuesto, el ahorro también sería ideal. En un sistema convencional se habla aquí una distancia de hasta 100 metros, mientras que en un sistema de PoE esto crece hasta 800 metros. Un detalle importante a considerar son los anchos de banda, y es que hasta una distancia de 300 metros, cuando superamos los 100 metros ya estamos hablando de un EPOE. En 100, 200, hasta 300 metros, el ancho de banda total por cada cable puede seguir siendo de 100 megabits típicos y tradicionales, y la potencia máxima de hasta 25 vatios, inclusive, hablando de un PoE Plus. Entonces, si tengo una PTZ, llámese que sea PoE Plus, podríamos de alguna manera trabajarlo, pero en la práctica, si estamos hablando de EPOE, no hay todavía PTZs EPOE, ¿no? Digamos que la potencia está preparada ya para ir soportando en un futuro PTZs con EPOE. Cuando vamos superando esa distancia de los 300 metros, escalamos a 400, 500, 600, 700, hasta los 800 metros, el ancho de banda se ve menguado. Entonces ya el garantizado es solamente 10 megabits. Ahora podríamos pensar que esto es una desventaja, pero no es así, puesto que en este caso cada cable UTP es exclusivamente para una cámara. Por ahí va a pasar la señal de la cámara IP y va a pasar la energía. Entonces, un cable UTP solamente va a poder transmitir 10 megas, pero solamente va a poder comunicar una cámara, que es lo que estamos obligados a trabajar siempre en un sistema IP. Entonces, una cámara IP difícilmente va a superar los 100 megas de ancho de banda, salvo que sea una cámara de 12 megapíxeles, donde podría configurarlo a 12 megabits, pero también podría bajarle un poquito haciendo algunos ajustes a 10 megabits. Sobre todo que ahora las cámaras ya procesan con códecs de compresión H265 y H265 Plus, entonces en ese sentido, cámaras de 2, 3, 4, 5, 8 megapíxeles sin ninguna dificultad ocupan mucho menos de 10 megabits de ancho de banda. Entonces realmente no voy a tener problema en que mi cámara se transmita en toda su máxima resolución sin ninguna dificultad. Y según este cuadro, el Extreme PoE podría rendir más de 800 metros en realidad, hasta 1000 metros, pero la potencia se ve menguada, entonces esto podría funcionar para cámaras, para los modelos más pequeños, llámese cámaras EPOE que de repente solo manejan 30 metros de infrarrojo o 20 metros de infrarrojo, aunque me parece que no los hay, solamente de 30 para arriba. Y bueno, siempre en ese caso garantizando un buen cableado, pero lo que sí garantiza el agua es mínimo o máximo hasta 800 metros con 100% de seguridad. Nos preguntan a partir de qué distancia ya sería recomendable usar radioenlaces y no EPOE. En realidad el EPOE tiene sus ventajas, como hemos mencionado, y sus distancias, que es lo que estamos mencionando justamente ahora. Yo podría trabajar un radioenlace a 100 metros. Entonces, el trabajar un radioenlace no está sujeto a la distancia, y no es que a cierta distancia ya necesito trabajar con radioenlace. En este caso, esta solución tiene un rango máximo garantizado y que puede trabajar, y que obviamente supera en gran medida al PoE tradicional que encuentras en el mercado. Entonces, si te ves obligado a usar radioenlace porque no hay dónde poner energía, porque no hay por dónde cablear, entonces de repente tu proyecto es de 500 metros y aún así el Extreme PoE no te sirve, porque necesitas hacerlo de forma inalámbrica y ya tienes que usar un radioenlace, aunque sea uno básico. Obviamente, si superas esta distancia, estás en los 1000 metros, 1500 metros, o sea, kilómetro y medio, 2 kilómetros, el PoE ya no te sirve porque no llega a esa distancia. Entonces, una alternativa es usar radioenlace. Otra alternativa sería acercar el cableado hasta cierta distancia y luego trabajar el EPOE, ¿no? O acercar la energía hasta cierta distancia y luego trabajar el EPOE. Las soluciones que se te puedan ocurrir, pero no, es independiente el elegir un radioenlace de un EPOE. Cada una de estas soluciones hay que evaluarlas de forma independiente según las condiciones del proyecto, según las distancias, según la cantidad de potencia o productos disponibles, evaluar costos, evaluar disponibilidad y factibilidad del proyecto. Es independiente en realidad.
Nos preguntan por el porcentaje adicional del costo de los equipos. Bueno, como vengo reiterando varias veces en la presentación, en cuanto a cámaras, no hay costo adicional. Van a ver que los modelos que ya trabajan, muchos de ellos ya son EPOE. El que sea EPOE no lo encarece en realidad, simplemente es disponibilidad. De repente algunos modelos todavía no son EPOE y no es que exista la versión con EPOE y sin EPOE, no, es simplemente que todavía no ha migrado ese modelo y en el futuro va a venir con EPOE y no va a costar absolutamente nada más. Y en el caso de grabadores y switches, bueno, los switches son estándares pequeños, el porcentaje podría oscilar, se me ocurre, entre un 10% hasta 30% más, tal vez. Estoy soltando números muy fríamente, la verdad no he evaluado directamente el costo, pero sí, o no los he repasado, digamos, recientemente, pero ustedes lo pueden validar en las listas de precios y van a ver que el producto, por ejemplo, NBR EPOE versus su equivalente NBR POE, es prácticamente, el costo es muy, muy similar, ¿no? No es que cueste el 50, el 100%, el doble, el triple más, no es así. Y finalmente nos consultan si se puede utilizar cámaras IP-PoE convencionales con switches EPOE. Bueno, en realidad la respuesta es sí, pero lo vamos a detallar un poquito más adelante cuando veamos el accesorio. Para ir terminando esta parte del EPOE, en el caso de producto de tener una solución análoga preexistente, cambiarla por IP, bueno, si el cable coaxial, como repito, lo queremos reutilizar porque es dinero que no se desea perder, pero vamos a migrar a IP, bueno, se cambian los equipos, obviamente cámara EPOE, DVR o switch, perdón, EPOE o NVR EPOE, reutilizo el mismo cable coaxial, la distancia va a seguir siendo hasta 800 metros garantizado y los accesorios que voy a usar simplemente son los conversores EOC, ¿no? Conversor de EPOE a coaxial. Sería la forma de hacer una actualización sencilla. Podemos trabajar igual en alta resolución hasta 4K, obviamente dependiendo del modelo de cámara. Las funciones, toda la funcionalidad de la cámara, si tiene inteligencia, si tiene analítica, lo que fuese, va a seguir disponible sin ningún problema. La configuración remota, el acceso por red a través de, digamos, a través de las plataformas IP, del grabador, de una computadora, del software Smart PCS o aplicación celular, siguen siendo exactamente las mismas. Aquí simplemente se agrega la ventaja de entregarle adicionalmente energía a una distancia de cientos de metros. Lo demás se sigue manteniendo. Aquí un comparativo, al trabajar sobre coaxial, correcto, en distancias de 400, 800 metros, los anchos de banda son los mismos que hemos mencionado hace un momento. En este caso, digamos que el cable coaxial me rinde un poquito más porque ya no solo es hasta 300 metros que rinde los 100 megabits, sino hasta los 400, y con cable RG6 hasta 500 metros inclusive sigue rindiendo los 100 megas, pero ya comentábamos que esto no representa casi una dificultad, puesto que después de ello, por más que el ancho de banda se vea reducido, va a ser más que suficiente para una única cámara IP EPOE. Bien, cómo identificar un poquito los productos. En este caso vamos a mencionar cámaras y NVR, la parte de switches y accesorios los hemos dejado para el final. En cuanto a cámaras, van a ver muchas veces en las listas de precios y también en la página de DAWA y en los catálogos e información oficial de DAWA, este icono verde de una hojita que dice EPOE, y es porque el producto soporta EPOE. La variedad de modelos, como la pueden apreciar en distintas categorías de producto, bueno, principalmente se lanzó, esta presentación no es tan nueva, en productos de serie 4000 y 5000 que son de gama media, pero ya están apareciendo en modelos más económicos y modelos de la gama más alta también. Tanto en resoluciones de 2, 4, hasta 8 megapíxeles, modelos con WDR, actualmente con Full Color o Starlight, motorizadas o no motorizadas, en bullet, en torretas o en domos antivandálicos. Variedad de modelos siempre disponible. ¿Cómo lo identificamos? Simplemente al final del código, al final, se agrega la letra E. O en todo caso, después de los guiones, ¿no? Por ejemplo, por aquí dice un modelo 5831E. Esa E es la carcasa, es el modelo de carcasa. Pero después del guión, dice guión ZE. Esa última E significa Extreme PoE. Es decir, el modelo previo, el de hace un par de años,
o hace un poco más de años, era el guión Z, ahora es ZE. Al agregar esa E al final significa que el modelo es Extreme POE. Tengo modelos, por ejemplo, que terminan en guión AS, ahora son ASE. Esa E al final significa que es Extreme POE. Entonces van a ver en lista de precios del distribuidor muchos modelos que ya tienen esas E al final y que por supuesto el distribuidor le agrega ahí esa acotación de que es EPOE. Entonces van a ver que no es que cueste más, son los mismos modelos, solo que ya van soportando cada vez más o van migrando cada vez más a EPOE. Y el código simplemente va agregando una E al final. Aquí hay modelos inclusive con lente fijo de la gama media, son los serie 4000, están los S, que ahora son SE, los AS con audio incorporado, que ahora son ASE, por ejemplo, y bueno, no aparece en esta presentación, pero ya hay más variedad de modelos con Extreme POE. En el caso de los grabadores, no hay demasiados modelos, pero los puntuales e importantes, modelos de 16 canales principalmente en gama media, con POE. Entonces van a ver que dicen 16P o dicen tal vez 24P, son modelos que tienen esa cantidad de canales o puertos, y también tienen una E al final. Es decir, si fuera un modelo que dice 5216, 16P, es un modelo de NBR POE estándar, máximo 100 metros. Pero si dice 16P guión bla 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 E, es decir, con una E al final, significa que el grabador es EPOE. Por lo tanto, el grabador tiene capacidad de entregar directamente en esos puertos energía por el mismo cable de red hasta 800 metros. Lo importante es considerar que tu grabador puede ser de 16 o más canales, pero te dice cuántos puertos POE tiene. Tiene 16 puertos POE. Y lo más importante a considerar es que si tu grabador es de 16 puertos POE, pero es EPOE, es Extreme POE, los 16 no son EPOE, solamente 8. Es decir, normalmente estos grabadores pueden ser de 16 o 24 canales, pero si dice 16P, tiene 16 puertos POE en la parte posterior, de los cuales solo la mitad, solo 8 son puertos Extreme POE, EPOE. Y también lo vas a identificar porque están resaltados en verde como este diagrama lo identifica. En la lata posterior del grabador, tú vas a ver que esos están pintados de verde. Esos 8 primeros puertos son EPOE. Entonces directamente puedes enviar la energía a una distancia superior a los 100 metros hasta los 800. Los demás puertos se comportan como POE normal. Y recuerden que existe un consumo total de energía, entonces hay que ver en la hoja técnica cuánto de energía entrega, cuántos vatios en total puede entregar y tendría que sumar toda la energía que se está consumiendo en las cámaras. Obviamente también extrayéndolas de la hoja técnica. Bien, señores, si no hay más consultas con respecto a EPOE, simplemente para cerrar esta presentación, algunos accesorios complementarios de EPOE principalmente y por ahí alguno de POC. Y es lo siguiente, bueno, esto lo he extraído de alguna presentación de accesorios, y es que dentro de tantos accesorios para HDCBI hay un par de accesorios que son los PFM 811. Son los accesorios para POC. Está el 811-C, resaltado aquí con un círculo rojo, que es el que vimos en la presentación. Este es el accesorio que te permite convertir cámaras que no sean POC en POC. Es decir, le llega la señal POC de un grabador POC y este accesorio se encarga de separar en video y energía para conectarlo a una cámara tradicional, la cámara que quieras. Porque aquí ya no depende, bueno, en este caso, entre comillas, la cámara que quieras, siempre considerando lo que entrega el POC, es decir, a cierta distancia, una potencia máxima que puede ser hasta 6 vatios o en todo caso hasta 12 vatios según las tablas que hemos presentado al inicio. Y también existe el modelo de 4 canales, una especie llámese de balloon de varios canales, pero en este caso es POC, ¿correcto? Es decir, tiene capacidad de entregar energía para hasta 4 cámaras a la vez. ¿Sí? Cada uno de estos modelos ustedes pueden revisarlos en la web de DAWA, revisar las hojas técnicas y también evaluar la disponibilidad local. Con respecto a la parte de EPOE, bueno, tenemos el accesorio que es el switch EPOE. Este es el primero que se lanzó, tiene ya varios años en el mercado, inclusive ya se han lanzado 1 o 2 modelos más. He visto en la página del distribuidor 2 modelos, por ejemplo, de switches disponibles con stock local. Tenemos uno de 4 canales, que es el que ven en pantalla, y ya hay un modelo también de 8 canales, o 8 puertos, mejor dicho, ¿no? 8 puertos EPOE.
En estos casos, sí, todos los puertos EPOE o todos los puertos con los que viene son EPOE. En este caso tenemos dos puertos adicionales, que es un puerto gigabit para transmisión de la señal, para inyectar el video o sacar el video por ahí, es decir, para comunicar este switch al resto de la red, o inclusive un puerto de fibra, que obviamente también puede ser gigabit. Estos serían los puertos que no son PoE. Pero aquí el código me indica 4ET, significa que esos 4 puertos son los puertos PoE, o en este caso son ePoE. Como acotación, particularmente para este modelo, tiene un puerto que podría ser inclusive hasta High PoE, mientras que los demás, inclusive el mismo, pueden ser PoE y PoE Plus. Es decir, para responder la pregunta que nos hicieron hace un momento, si tengo un switch EPOE, ¿le puedo conectar cámaras PoE normales que no sean EPOE? Sí. Simplemente el switch EPOE también se comporta como PoE o PoE Plus. Es decir, puede ir una PTZ que es PoE Plus sin ningún problema. O sea, el EPOE es como un adicional que se ofrece, pero sigue siendo compatible con PoE estándar, obviamente respetando la distancia de hasta 100 metros. Si le pongo una cámara EPOE, sí podría trabajar directamente con un cable UTP y conectores RJ45 a una distancia de hasta 800 metros. Sin ningún problema. Alguna acotación adicional, por ejemplo, el puerto que es High PoE podría soportar PTZ High PoE, pero siempre hay que evaluar en la hoja técnica cuál es la potencia máxima que entrega el switch para irla descontando. Si esta PTZ consume, por ejemplo, 50 vatios, entonces de los 96 vatios que en total entrega este switch, ya le voy descontando 50, solamente me quedan 46 para repartirlos en estos puertos. De repente pongo por ahí una PTZ que no es High PoE, pero es PoE Plus y le consume 30 vatios más, ya solo me quedan 16 vatios. Entonces tengo que ir descontando de esa manera, como lo haría con cualquier switch PoE, para considerar. Lo importante es que este switch es muy completo porque es ePoE, es PoE estándar, PoE Plus, es High PoE para uno de sus puertos, adicionalmente tiene puerto Gigabit Ethernet y tiene puerto de fibra, entonces es súper completo y no es excesivamente costoso. Obviamente cuesta un poco más, pero es muy, muy completo para lo que ofrece. Podríamos trabajar tranquilamente cámaras PoE estándar y cámaras ePoE hasta 300 metros y hasta 800 metros con un ancho de banda de 10 megas, como se había mencionado al inicio. Este esquema también es de mucha utilidad para saber qué uso darle. En el caso del modelo que está disponible de 8, en este caso de 8 puertos, es un modelo similar, es casi lo mismo que tenemos ahí en pantalla, simplemente resulta, bueno, el modelo es no está en la diapositiva, es el LR2110 8ET120, es un modelo bastante similar que incluye un puerto de fibra y un puerto gigabit de Ethernet, simplemente la diferencia es que tiene el doble de puertos EPOE, tiene 8 puertos EPOE, y de los cuales 2 son High PoE. O sea, digamos que ese módulo de 4 puertos se repite. Entonces tengo 8 puertos ePoE y 2 puertos High PoE como máximo. Y finalmente el accesorio, el conversor EOC, es el que permite convertir el ePoE a señal, digamos, coaxial, hacia señal analógica. A diferencia de cualquier otro conversor que encuentras en el mercado, los conversores tradicionales de red a análogo o de red a coaxial no entregan energía, solamente cambian la señal de datos de Ethernet hacia 2 hilos, análogo, pero no entrega energía. Este es un equipo especial que convierte el Extreme PoE, es decir, sin perder las propiedades de distancia y todo ello, manteniendo en el coaxial la señal y la energía, para que en el otro extremo pueda encontrar o pueda nuevamente retornar tanto señal como energía, nuevamente en IP. El LR1002, si mal no recuerdo, se vende por unidad, por lo tanto tendría que comprar 2 unidades. Eso podemos validarlo, no tengo o no recuerdo el dato con tanta seguridad en este momento, pero es simplemente hacer la consulta. El accesorio está disponible a la venta en el mercado local. Y, por supuesto, un complemento sería el cable, en este caso de Dahua, que tiene muy buena relación entre calidad y precio, tanto en categoría 5E como en categoría 6.
Finalmente, y como última diapositiva, tenemos aquí una tabla que también puede ser de utilidad, de compatibilidad entre NVR versus cámaras IP, tanto en los estándares como en EPOE, y lo mismo para el caso de switch. Entonces, con un NVR, tenemos un NVR y una cámara IP normales, tranquilamente hasta 100 metros, o normalmente hasta 100 metros, y un ancho de banda de hasta 100 megabits. Pero si al NVR le agrego una cámara EPOE, entonces, la cámara sola EPOE no me es de utilidad, por lo tanto va a trabajar como una cámara IP normal, el mismo ancho de banda y la misma distancia. Si uso el NVR EPOE y le pongo una cámara IP tradicional, bueno, tampoco va a pasar nada porque va a comportarse de manera natural. Para que el EPOE funcione a la máxima distancia necesito NVR EPOE y cámara IP EPOE. Y en ese sentido sí va a rendir hasta 300 metros con 100 megas y hasta 800 metros con 10 megabits de ancho de banda. ¿Cuál es la utilidad? Para entender y tener claro qué pasa si tengo un equipo que es EPOE y otro que no lo es. Entonces, simplemente no me va a rendir lo máximo, pero va a funcionar como un POE estándar si es que el equipo es POE. Si no es POE, simplemente va a funcionar como tradicionalmente se usan, con la distancia de ancho de banda y la cámara con su fuente de energía. Si trabajara con un switch EPOE, es básicamente lo mismo. Necesito el switch y la cámara EPOE para tener el mismo resultado, y en cualquier caso, teniendo un equipo que no es EPOE o no es POE simplemente, vamos a tener el mismo resultado. Bien, señores, esa es la información que teníamos preparada para ustedes. En este último slide tienen ustedes mi dato de contacto para mayores consultas, pero recuerden que tenemos canales de atención a través del distribuidor con el cual ustedes están trabajando. Tienen con ellos lista de precios, disponibilidad de stock, tienen el soporte técnico, tienen la posibilidad de hacer consultas a través de ellos de compatibilidades, de productos. Tal vez DAWA les pueda apoyar con algo de preventa si el proyecto lo amerita. Y bueno, adicionalmente es importante que consideren que no está de más tener algún contacto con la marca para poder agregarlos a nuestra base de datos y siempre poder compartirles información de la marca, información de las charlas que brindamos, de nuevas tecnologías que van saliendo. Pueden visitarnos también recordándoles en nuestras redes sociales. No existen redes sociales de DAWA Perú, sino son de DAWA Latam, es decir, DAWA Latinoamérica. Visiten en este caso el canal de YouTube de DAWA Latam, donde encuentran videos, tutoriales, webinars, etc. Las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram de DAWA Latam, donde pueden encontrar promociones. Hay promociones que se van lanzando a nivel de toda Latinoamérica, que se trata, por ejemplo, de subir videos, de registrarse en ciertas herramientas que DAWA ofrece y ganar premios. Hoy por hoy estamos trabajando, por ejemplo, bastante con lo que es el DAWA Partner, que es la aplicación de DAWA a través del cual puedes ganar premios, escogiendo, en todo caso, escaneando el código QR del producto DAWA que estás ofreciendo, ganas puntos y puedes canjear premios. Entonces, toda esa información siempre está disponible, siempre y cuando ustedes guarden contacto también directamente con la marca. Para efectos de información comercial, de adquisición de productos, precios, etcétera, sí, el contacto siempre es con el distribuidor, ya que DAWA no comercializa los productos directamente en el mercado local. Bien, muchísimas gracias por su atención. No sin antes una pregunta final que nos ha dejado Miller Mori en esta oportunidad, y si el switch EPOE nos pregunta, con los extensores EPOE se pueden utilizar también en videoporteros para una distancia de 800 metros. Bueno, la respuesta es no, porque EPOE implica tener o bien switch o NVR EPOE y una cámara EPOE para que sea funcional. Los videoporteros no son EPOE. Los videoporteros son o bien POE propietario de DAWA, en muchos de los casos de los modelos que ya estaban disponibles en el mercado, y muchos modelos nuevos que ya son POE estándar, pero son POE estándar, no son EPOE. Entonces, al ser POE estándar, trabajan con un switch POE estándar, llámese 802.3 AF, hasta 100 metros. Como cualquier POE trabaja en cámaras, también lo puede hacer en algunos modelos de videoportero que ya son POE estándar. Pero en ningún caso el videoportero dice ser EPOE. Entonces no nos serviría. Ahora, si tienes un switch EPOE, donde vas a poner algunas cámaras, por ejemplo, a 800 metros, 500 metros, unas cámaras EPOE, obviamente, perfecto. Te sobran algunos puertos en los cuales quieres insertar videoporteros, ¿en qué caso te serviría? Recuerda que el switch EPOE también es POE estándar. Entonces te serviría si tu equipo de videoportero BTO o BTH es un modelo que soporta POE estándar.
Entonces, con ese switch que también se comporta como PoE estándar, va a ser compatible y va a poder estar inyectado a la misma red. Vas a poder utilizar puertos del switch que te están sobrando y bueno, vas a poder integrar tu solución sin problema. Pero verificar que el modelo de equipo de videoportero BTO o BTH sea compatible con PoE estándar. Son modelos nuevos que están migrando poco a poco, no todos los modelos lo son. Algunos modelos o la mayoría de modelos antiguos son PoE pasivos, es un PoE propietario que usa el switch PoE de videoporteros de DAWA que solamente sirve para ello, no sirve para cámaras ni ningún otro tipo de dispositivo. Muy bien, habiendo respondido a esta última consulta, les agradezco mucho por su participación y por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, deseando que estén muy bien y que nos contacten pronto. Que tengan buenas tardes.